Good Sabbath Church. Pastor Helmer here saying hello one more time. Another Sabbath that we find ourselves this way. Special treat for you guys. Today we're going to start out with some worship. The music ministry has blessed us with some worship this morning. A little bit different than we're used to, I know, but still needed worship. And right after the word, we're going to transition right into the word this afternoon. So it's going to be almost like a full service. So I pray that you join us today, that you enjoy what you received today, that you are blessed by it, and that your faith is strengthened and unshaken as we continue in this way. May you enjoy the worship and may you enjoy the word today. And until we see each other again, God bless you and pasamos. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Vida das, mi amor, Jesús, las tinieblas restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es valiente mi ser, por eso alabaré, es valiente mi ser, por eso alabaré por siempre. Es valiente mi ser, por eso alabaré, es valiente mi ser, por eso alabaré por siempre. And all the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone.
to be overcome by your presence, Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the gossip knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. 'Cause I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will. I'm not backing down from any giants. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord.
turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take Pastores, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. Agradecemos a Dios por el ministerio de alabanza que se las ingenia y busca formas en las cuales nos pueden compartir su don, su llamado. Agradecemos al Señor por ellos y por buscar formas en que podemos mantenernos, hermanos, constante en estos tiempos. No sé ustedes, pero se siente como que los más afectados en todo esto ha sido la iglesia, es los que menos han considerado, los que igual más han atacado, hemos sido nosotros, y nos toca no simplemente dejar de congregarnos, porque la iglesia, la iglesia es la gente, el edificio es el lugar donde escogemos, el edificio es simplemente el lugar donde escogemos congregarnos, pero nosotros somos la parte íntegra de todo esto, y hay que buscar formas que nos vamos a reunir, en formas que vamos a hacer todo esto posible. Si me ayudan y se unen conmigo a una oración para comenzar esto. Oramos. Padre que habitas en lo más alto, a ti sea la honra y la gloria. Padre, te agradecemos por nuestro sábado. Bendícenos, Señor, bendice la palabra, Dios, que sea tuya, que siempre sea tuya, Dios. Cualquier parte mía te pido que la remueves, que la quites, que tu palabra nunca, Jehová, nunca regrese vacía. Que toda honra y gloria siempre sea para ti, te lo pido, te lo ruego, en el precioso y único nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar hoy, hermanos. Hoy solo quiero hacer una predicación antes de entrar al libro de Santiago. Siento que este tema es bastante importante y merece su propia serie, pero hoy solo quiero hacer un mensaje acerca de este tema. Y este tema es importante al libro de Santiago, es lo que en parte podría decir que hace el libro de Santiago posible. De lo que Santiago nos pide, lo que pide de nosotros, lo que debemos de hacer, actuar, decir, no hacer. Y por eso es que siento que este tema es bastante importante y quiero hacer un mensaje, por lo menos un mensaje para entrar al libro de Santiago y que el libro de Santiago se nos haga un poco posible, no porque lo hacemos solo, ¿verdad? No por esa razón, sino que lo hacemos con ayuda. Y hoy el tema que vamos a hacer hoy es el tema del Espíritu Santo. Y el tema del Espíritu Santo es importante porque vamos a ver en Santiago lo que se requiere, lo que se pide, lo que se desea de nosotros, y para poder hacer todas estas cosas posibles necesitamos un guía, una ayuda. No estamos solos, para que no nos sintamos solos o abandonados. Es importante este tema, así que me acompañen a esto y comenzamos hoy con Juan capítulo 16 versículo 17, y dice: pero les digo la verdad, les conviene, ¿sí? Les conviene a ustedes. Jesucristo está hablando a los apóstoles, ¿sí? Y les está hablando ya para irse, y les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, si no me voy, el Consolador, con C mayúscula, no vendrá a ustedes. Si yo no me voy, el Consolador no viene. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Si yo me voy y les mando el Consolador.
Hermanos, cuando yo veo esto, el Jesucristo les dice, yo me voy por ustedes, por su bienestar, porque para la conveniencia de ustedes, dice Jesucristo, yo me voy. Es a su ventaja que yo me vaya. Ese es su beneficio, es lo mejor que les puede pasar, es que yo me vaya. Lo mejor que puede pasar en este momento es que yo ya no esté y me vaya. Hermanos, yo me pongo a pensar en eso, me pongo a pensar si yo fuera uno de los apóstoles. O si estuviera yo en ese momento, mi razonamiento, el mismo que tengo ahorita, mi pregunta sería, ¿cómo es eso? Esa sería mi reacción. ¿Cómo es esto que si te vas es mejor para nosotros? ¿Cómo es que lo mejor para nosotros es que ya no estés? Llevamos 3 años de seguirte, 3 años que hemos dejado todo, que hemos andado de arriba para abajo, siguiéndote, escuchándote, aprendiendo de ti. Y nos están diciendo que lo mejor es que te vas a ir. Después de lo que hemos dejado, lo que hemos sacrificado, después de que hemos dejado todo, es más, escuchamos, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, Señor, escuchamos cuando le dijiste a un hombre, deja que los muertos se entreguen a los muertos, cuando estaba hablando de su papá, y tú dijiste, sígame. Y ellos nos están diciendo que te tienes que ir, que lo mejor para nosotros es que te vayas. ¿Cómo sería posible esto? Señor, ¿cómo es posible que lo mejor para nosotros es que te vayas? Si tú estás sanando a los enfermos, limpias a los leprosos, le da vista a los ciegos, le da de comer a las multitudes, los que no caminan pueden caminar, los muertos están resucitando. ¿Cómo es que si todo esto está pasando, si todo esto es posible por ti, que me estás diciendo que ahora lo mejor es que te vayas? El ministerio de mi Señor Jesucristo no estaba, o no, su propósito no era convencer. Sí. El propósito de Jesucristo no era convencer, era simplemente llenar, era simplemente cumplir. Sí, el propósito de él no era venir y convencer. Era cumplir. Sí. Es más, la palabra de arrepentir o arrepiéntanse o arrepiéntese o que se arrepientan no era del vocabulario de mi Señor Jesucristo cuando le decía a alguien que se arrepientan. ¿Se acuerdan que les dije que la única vez que lo usó con los fariseos? Porque no lo habían aceptado como Dios, que es lo que arrepentimiento significa. Pero aún Juan no usa la palabra arrepiéntanse. Marcos la usa 2 veces y una vez que la usa cuando Jesucristo la está usando. Y Juan no la usa, Mateo la usa 3 veces, pero no era el vocabulario de Jesucristo, una palabra que él usaba usualmente. Marcos la usa 2 veces solamente. Y Lucas la usa 2 veces y no la usa en la forma de que Jesucristo está diciendo que se arrepientan. Porque mi Señor Jesucristo no vino a convencer. Creo que quizás en parte los únicos que él estaba interesado en convencer eran los apóstoles, pero de ahí el que se quería convencer de ahí en adelante, afuera de esos 12, yo creo que no mucho le interesaba a él. Él vino a llenar, él vino a cumplir, él vino a enseñar. No creo, no siento y no estoy convencido de que el propósito de su ministerio es venir a convencer. ¿Se acuerdan el joven rico que llegó donde él? ¿Se acuerdan? Y le dijo, ¿qué debo de hacer, maestro, para llegar vida, para obtener la vida eterna? El Señor le dice, sigue los mandamientos. Y el joven rico, bien asegurado de sí mismo, dijo, desde mi juventud, ¿qué más tienes?
Una cosa más. Todas las cosas que tienes, véndelas y dáselos a los pobres. ¿Y qué hizo él? Se dio la vuelta y se fue para la casa. Hermanos, cuando se dio la vuelta, Jesucristo no fue detrás de él y trató de convencerle de que lo haga. Jesucristo dejó que se vaya. Sí. Él vino a predicar el evangelio. Vino a cumplir el pago, a pagar y cumplir el pago de la ley. Vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Él vino a terminar esto del evangelio que estaba centrado alrededor de él. Él vino simplemente a cumplir su parte en esto de que se nos ha dado, en esto de salvación. 3 años, iglesia. 3 años, hermanos. 3 años. 3 años les enseñó a ellos. Mejor maestro que podían pedir, mejor maestro que podían tener. Se los demostró el evangelio, lo vivió, y era lo más supremo, lo que podíamos pedir, lo que es compasión, amor, mansedumbre, misericordia, integridad, en divinidad, una vida sin pecado. Él era el ejemplo perfecto de todas estas cosas. Ellos estaban en la primera fila, tenían al Señor Jesucristo enfrente para poder aprender, para hacer estas cosas. Tenían el mejor ejemplo que podían pedir, ahí lo tenían enfrente de ellos. Les hago una pregunta. ¿Los convenció? Jesucristo los convenció a los 12. ¿Qué pasó después de que Él se fue? O quizás ni después de que se fue, sino que aún cuando estaban con él, cuando lo vienen a traer, Pedro saca una cuchilla o una navaja, no sé, y le corta la oreja a Malco, y le aseguro que no era el oído, la oreja que le quería cortar. Pedro lo niega 3 veces, y después los apóstoles, cuando vienen a recoger a Jesucristo para crucificarlo, no está ni uno, él está solo está Juan. Iglesia, después de 3 años de estar con Jesucristo, de vivir, de ser enseñados por el Mesías, todavía viviendo en la piel, todavía viviendo en la piel, en la carne, cobardía siendo parte todavía de las personas que eran ellos. Muchos de nosotros tenemos más de 3 años de estar siguiendo a mi Señor Jesucristo. Y quizás, igual como ellos, todavía estamos viviendo en la carne. Muchos de ustedes creen que simplemente porque vienen a la iglesia están caminando con Jesucristo. No es lo mismo. Mucha gente cree que solo porque están yendo a la iglesia y sigan reglas, y significa de que están caminando de la mano con mi Señor Jesucristo. Pero en el contexto mismo de los apóstoles, hermanos, ellos y nosotros tenemos el mismo problema, o teníamos o tenemos el mismo problema. El mismo problema que usted y yo tenemos. Que cuando Jesucristo estaba presente, sabían exactamente cómo actuar. Que cuando Él estaba ahí, Jesucristo sabían exactamente qué hacer y qué decir. Pero ¿qué después de que Él se fue? ¿Qué hicieron después de que el Señor ya no estaba presente? Se fueron para la casa, se fueron a hacer lo que ellos hacían. Era los negocios como siempre, como lo usual que estaban acostumbrados a hacer. Esa parte de su vida, de esos 3 años de su vida ya había terminado. Como que la hicieron a un lado, no sé qué pasó. Esos 3 años estaban tan raros, es una parte de nuestra vida. Así que de regreso ya terminó esa parte, ahora de regreso a lo que estábamos haciendo. Se fueron para la casa. Nomás que Jesucristo se va y regresan al mismo lugar, hacen las mismas cosas que estaban haciendo, la misma vida que llevaban anteriormente, lo que era familiar, lo que ellos conocían, lo que estaban cómodos haciendo, regresan a esa vida, regresan a eso, a sus viejos hábitos.
Ya no está el Señor Jesucristo, así que regresan a lo que hacía. Así como nosotros cuando vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, hablamos en una forma iglesia. Sabemos las palabras que hacer, que decir, el vocabulario cristiano que usamos en la iglesia, el comportamiento, el exceso uso de la palabra amén mientras estamos en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? ¿Qué pasa con nuestro vocabulario, con la forma que nos expresamos y en las cosas que hacemos? Una vez alguien me llamó y contesté el teléfono, yo sé quién era, y contesté y le dije, ¿qué ondas? Y me dijo, esa forma de contestar no es muy pastoral. Y le dije, disculpe. Buenas tardes, hermana, que Dios me la bendiga a usted y los suyos. ¿En qué le puedo servir hoy? Tenemos cierta forma de hablar en ciertos lugares, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados en actuar diferente en la iglesia como en otros lugares, ¿verdad? Y tenemos un vocabulario, una forma de ser, y somos así en la iglesia, pero no afuera. No hay consistencia, y los apóstoles regresan a quien ellos eran anteriormente. El mismo problema que tenemos nosotros. El Señor, escuchen, Jesucristo no los convenció. Imagínense eso. El mejor maestro en el mundo. El maestro que era increíble en las palabras que usaba para comunicarse con ellos. Increíble en su conducta. Pero no era suficiente. Y si eso no era suficiente, si su conducta, si sus palabras no eran suficientes, comenzó a sanar leprosos, comenzó a sanar paralíticos, comenzó a darle vista a los ciegos, comenzó a limpiar a los leprosos, comenzó a traer gente de los muertos y comenzó a enseñar milagros que solo ellos podían ver y fueron testigos de ellos. Le dio de comer a miles de personas y no fue suficiente para convencerlos. Fueron testigos de todo y no fue suficiente para convencerlos. Yo sé cómo suena, pero es verdad. Miren, en el mismo Juan 16, 7, dice en el mismo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. 9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Va a ser el Espíritu. Es el Santo Espíritu que va a convencer. No era Jesucristo, no era parte del ministerio de Jesucristo, es parte del ministerio del Espíritu Santo. Si vamos a Juan 14, 26, quiero que vean Juan 14, 26, miren lo que dice. Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo va a hacer estas cosas. Él les va a recordar de todo lo que les enseñé, todas las lecciones que le di, todas las cosas que vieron, todas las
cosas que hablé y quizás no entendieron exactamente qué es lo que yo estaba hablando. Las cosas que a veces se quedaron y se hacían preguntas de qué está hablando. El Espíritu Santo les va a recordar de todas estas cosas, de lo que yo hablé, de lo que yo les expresé. El Espíritu Santo les va a recordar de las cosas que yo hice. Les va a recordar de todas las cosas que ustedes vieron. Y Él va a ser el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo. El que va a decirle al mundo de lo que es el pecado, lo que es la rectitud, lo que es el juicio. Es el Espíritu Santo, dice Jesucristo, el que les va a convencer. No Jesucristo. Jesucristo no es el que convenció. Jesucristo vino a cumplir profecía y a pagar el pago para que tengamos el puente a entrar a salvación. El que va a convencer de que ese es el Mesías, de que ese es el sacrificio perfecto, de que a través de Jesucristo es la única forma de salvación. El que va a convencer de esas cosas es el Espíritu Santo. Los apóstoles no sabían esto. Se fueron a sus casas. Jesucristo muere y como que todo lo que habían hecho se acabó. No habían entendido todavía, pero dice en Hechos 2, no voy a leer el capítulo porque es todo el capítulo, que estando reunidos dice que cae un viento sobre ellos y comienza la manifestación del Espíritu Santo. Comienza el ministerio del Espíritu Santo. Comienza el ministerio del Espíritu Santo que los va a convencer y les va a recordar de todas las cosas que escucharon, de todas las cosas que vieron. Ese es en el capítulo 2 de Hechos, que llega el Espíritu Santo. Miren la diferencia. Miren lo que el Espíritu Santo causa. Miren lo que dice, lo que hace. Hechos 3, 6 al 8. Pedro se refiere o le está hablando a un inválido que ha sido inválido desde que nació, que estaba sentado en una puerta la hermosa pidiendo dinero, y Pedro lo ve y le dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, o sea, se lo declaró y lo agarró de la mano porque él tenía fe de que ese hombre se iba a levantar. Lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este es Pedro. Y estamos hablando de un capítulo más adelante. El Espíritu Santo se acaba de descender. Esto es lo que el Espíritu Santo causó dentro de ellos. Capítulo 5 de Hechos 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo todo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. 14. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres, escuchen, y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos y a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, para que cuando él camine, por lo menos su sombra cayera sobre ellos. También de los pueblos vecinos, 16, Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. El Espíritu Santo llega sobre Pedro, llega sobre los apóstoles, y las cosas comienzan a cambiar completamente. Ahora Pedro ya no era el que se estaba negando a Jesucristo. Ahora se estaba en lugares públicos hablando de Jesucristo. Ya no se escondía y tenía pena de quién era Jesucristo, sino que en esta vez estaba en el pórtico de Salomón predicando, y dice que le tenían miedo, llegaron de ellos, pero ponían gente y
y que su sombra sanaba a la gente. Este es el Espíritu Santo manifestado en los apóstoles, el que hizo la diferencia en sus vidas y cambió la trayectoria de lo que es el Evangelio hoy. Último capítulo 7 de Hechos. Hechos 7, 59 y 60, mientras los apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. 60, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta a estos que me están matando. No les tomes en cuenta a estos que me están apedrando. No les tomes en cuenta la acción que están haciendo sobre mí, aunque yo soy inocente. No les tomes en cuenta lo que me están haciendo en este momento, porque no entienden lo que están haciendo. Señor le está pidiendo, no les impongas este pecado, aunque me duele, aunque estoy sufriendo, aunque el dolor que estoy sufriendo ahorita mi Señor Jesucristo es insoportable, pero te estoy pidiendo una cosa, dice Esteban, que no les encuentres este pecado. No les encuentres este pecado, hermanos. Y usted y yo nos enojamos cuando la gente no nos saluda. Este es el Espíritu Santo. Que mientras está sufriendo a las manos de otros, Esteban dice, no entienden, perdónalos. Estos hombres fueron diferentes desde el principio de Hechos o a finales de los evangelios, a quien ellos son en el capítulo 3 en adelante. Hay una cosa solamente la que ha cambiado. Hay una cosa que hace toda la diferencia. Hay una cosa que hizo la diferencia entre quién eran ellos y quién comenzaron a hacer desde Hechos 3. Una cosa solamente. La participación y el inicio del Espíritu Santo, y el inicio del ministerio del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, iglesia, cambia. Por eso es que digo que al experienciar, y muchos obviamente no están de acuerdo, pero está bien. Al experienciar de veramente quién es mi Señor Jesucristo, al tener una experiencia a través y que el Espíritu Santo vive dentro de mí, es imposible regresar a la forma de vida que yo llevaba antes. No se puede. Por eso es que cuando yo tengo una experiencia genuina y el Espíritu Santo genuinamente vive dentro de mí, es imposible decir, miren, se fue de otro lado, se fue de la iglesia, ya no participa, dejó de creer. Significa que el Espíritu Santo nunca estuvo dentro de esa persona, por eso es que se fue. Pero ¿cómo es que podemos expresar la cosa más bella dentro de nuestras vidas y regresar al tipo de vida que teníamos antes? Cuando el Espíritu Santo llega, genuinamente llega a nuestras vidas no van a ser las mismas. El cambio nuestro es completamente diferente. La pregunta que se me hace seguidamente, hermanos, lo que se me pregunta, lo que muchos hermanos o gente que me hace esa pregunta es, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo saber que tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Cómo sé de que genuinamente yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo puedo estar convencido? ¿O cómo es que yo de veras puedo estar seguro que yo lo tengo? En parte, quizás muchos esperan, y como nuestros hermanos los pentecostales, creen que a través de hablar en lenguas es en la forma que el Espíritu Santo se manifiesta. No estoy diciendo que está equivocado y no estoy diciendo que está correcto. Los hermanos creen esa forma. Yo siento que el don de lenguas es parte o una de las partes que el Espíritu Santo usa para manifestación de su Espíritu Santo, pero no es la única forma o la más prominente forma de demostración del Espíritu Santo. No la es. Pero muchos quieren saber cómo voy a saber que yo la tengo, cómo es que yo puedo saber que el Espíritu Santo habita dentro de mí. Es una pregunta difícil de hacer, el verme a mí mismo, mi vida, y decirme cómo es que puedo saber que yo tengo al Espíritu Santo dentro de mi vida. Y así como es difícil de hacer la pregunta, es difícil de explicar. Es difícil de explicar exactamente lo que es el Espíritu Santo.
La mejor forma que lo puedo explicar, el saber, el entender que es algo que yo tengo. La mejor palabra que podría usar es sed. El tener sed. Sed de servir. Sed de amar. Sed de cantar. Y no estoy hablando sed como no he tomado agua, voy a tomar. No, estoy hablando sed de que usted desea tomar agua porque le hace falta. Sed de tomar agua porque su cuerpo ya no puede aguantar porque necesita de. Es este tipo de sed, el sed de servir, tener un deseo de servir, de amar, de cantar, de orar, una sed de predicar, una sed de enseñar, de evangelizar, de leer, de escuchar, una sed de estar reunidos con los hermanos y hermanas, una sed de aprender, de entender, una sed de trabajar, de escuchar. El Espíritu Santo promueve dentro de nosotros este sentimiento de desear más. No de quedarme en la casa haciendo nada. No de ver la iglesia y hacer nada. No ver que la iglesia tiene necesidad o que tiene problemas y yo me quedo con las manos cruzadas. Ay, el hermano tal lo va a hacer de cualquier modo. Estoy hablando de una sed de que cuando veo un problema, que cuando veo algo difícil, cuando algo que la iglesia necesita, o sea, enseñar, cantar, instruir, sea lo que sea, una necesidad física, una necesidad de dinero, una necesidad de un hermano, de una hermana, el Espíritu Santo se mueve dentro de mí. El Espíritu Santo causa dentro de mí un deseo, una necesidad, una sed de querer resolver el problema que puede existir, la sed de trabajar en un ministerio, no hacerlo simplemente porque ni modo, ¿quién lo va a hacer? Sino porque yo tengo el deseo de hacerlo. De predicar, se mueve dentro de mí una sed de querer servir. Que aunque tenga que hacerlo solo, ni modo, este es mi llamado. Ese es el Espíritu Santo. Y tenemos dones en los cuales servimos, en el cual esa sed es quizás más deseada o se tiene más dentro de los ministerios que tenemos, de los dones que el Señor nos ha dado. Pero hay de aquellos que este don, que no hay sed por desarrollar su don. ¿Por qué es algo tan importante? ¿Por qué es que el Espíritu Santo es algo tan importante? 1 Corintios 12:3. Pero les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a maldecir el nombre de Jesucristo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamarle al Señor Jesucristo Señor, amo, Dios, Mesías, si no es a través del Espíritu Santo, si este sentimiento no existe dentro de mí, si no estoy completamente convencido en mi corazón, literalmente, de que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, que Jesucristo es Dios. Si ese sentimiento no existe y esa expresión no sale de mi boca, y estoy completamente convencido en mi corazón, significa que el Espíritu Santo no me ha convencido de eso. Pero la razón que le llamo Mesías, que le llamo Dios, que le llamo Jesucristo mi Señor, la razón que lo creo en mi corazón es porque el Espíritu Santo lo ha hecho dentro de mi vida. Efesios 1, capítulo 13. Al 14, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. 14.
Este garantiza, el Espíritu Santo que nos sella, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Iglesia, este es el sello, lo que nos marca, el que nos garantiza salvación, el Espíritu Santo de Dios. Lucas 11:13, para terminar. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan. Iglesia, el Espíritu Santo es de suma importancia en nuestras vidas, porque es lo que garantiza nuestra vida eterna, nuestra salvación. Cuando usted va a entrar a un parque, le dan un brazalete de color. Y el brazalete de color, cuando usted lo compra, lo que le dice es que usted puede entrar al parque, porque usted ya pagó la deuda que usted tiene. Así que lo que hace es, el Espíritu Santo es el brazalete que cuando usted llegue, o cuando el cielo baje, cuando mi Señor venga, usted tiene entrada a vida eterna, porque el sello del Espíritu Santo vive dentro de usted. Y aquellos, dice Lucas 11:13, si ustedes lo desean, si ustedes lo quieren, el que desee el Espíritu Santo, pídanlo. Si no lo tiene, si no sabe si lo tiene, pídalo, porque su salvación depende del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Hasta que nos reunamos una vez más. Pase a vos.